hablemos de las alergias. Sí, señor, hablemos de las alergias. Hace mucho que me están pidiendo que grabe un video acerca de las alergias. Hace unas semanas, ya no sé, un par de meses, subí un video contando todas las cosas que yo había sanado en el camino del cambio de conciencia, síntomas que tenía y se habían ido para siempre. Así que uno de esos era alergia. Y muchísimos comentarios me llegaron diciendo: Augusto, ¿podés contar cómo sanaste tus alergias? Vamos a contarlo. Me decían: ¿podés hacer un video sobre las alergias? Vamos a hacerlo, ¿sí? Vamos a hablar de las alergias, así que acomódense, nada de andar a las corridas, ¿eh? Mientras me tomo un tecito de boldo, acá de golpe hizo un frío tremendo, bajaron unos 10 grados de golpe, estamos a 2 grados. Estamos en mayo 2022. Y así que es un buen clima. En otra época estaría estornudando precisamente. No podría grabar este video porque tendría alergia. Así que me encanta el clima para grabar este video. Bien, lo que hice fue primero ir al diccionario de biodescodificación. Vamos a hacer el paso a paso, vamos a leer la parte técnica, vamos a desarrollarlo, vamos a dar ejemplos. Sí, tranquilos, vamos de a poco. Me suelen preguntar qué diccionario uso. Uso el diccionario que ahora se transformó en app. O sea que vos podés agarrar el celular, vas al Play Store y ponés diccionario bio y aparece el diccionario ahí y se lo pueden instalar y lo tienen ahí en el celular. Yo me lo hice imprimir. Me lo hicieron imprimir, me lo regalaron. Me lo regaló una consultante que amo. Así que me lo mandó por correo. Me mandó este diccionario. Escucha lo que pesa. Bien, vamos. Alergias. Definición. La alergia es una respuesta exagerada del sistema defensivo a sustancias normalmente inocuas para la mayoría de la gente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo reacciono exageradamente a algo que no debería reaccionar exageradamente, ¿no? Algo que no es nocivo para el cuerpo, no es nocivo para mí, pero sin embargo lo rechazo exageradamente. Técnico. Conflicto de protección exagerada contra un invasor, conflicto de separación. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que estoy tomando a algo del mundo como invasor, no lo es, interpreto que sí lo es, y como interpreto lo tomo como verdad. Ya saben que el inconsciente no sabe que es real y que es simbólico, por ende cree que esto es invasivo, reacciona frente al invasor separándose del invasor. No necesito separarme del invasor que está queriendo atacar a mi organismo, pero ese invasor es simbólico, no es real, por ende es una reacción exagerada. ¿Me van siguiendo? Genial. Sentido biológico. ¿Qué es sentido biológico? Lo que hace la biología, o sea, ¿cuál es la razón de la biología para hacer lo que está haciendo con el síntoma? Protegerse contra un agente invasivo tomado como nocivo debido a una experiencia relacionada anteriormente, alergia coyuntural, o con un programa transgeneracional o de proyecto sentido muy fuerte, alergia estructural. Ahora lo vamos a desarrollar. Conflicto. ¿Sí? ¿Cuáles son los conflictos solamente que ocasionan a la alergia? Las alergias son un 90% coyunturales, dice. Es decir, que existe un punto conflictual donde se genera la hipersensibilidad. Este punto es el conflicto programante o fase silenciosa de la alergia. Bien, durante este conflicto se supera el límite superior tolerable y el cuerpo registra el entorno completo y lo etiqueta de malo. ¿Sí? Ahora vamos a desarrollar eso. Si volvemos a encontrarnos en una situación parecida, con alguno de todos los elementos repetidos, el organismo reaccionará contra ese agresor que fue identificado como malo en la fase silenciosa. También existe un 10% de alergias que se consideran estructurales, son las que vienen de nacimiento. En ese caso, el conflicto debemos hallarlo en la madre, proyecto sentido o en un transgeneracional. Respecto a los síntomas, debemos tener en cuenta que la piel se asocia a la separación, la rinitis a conflictos sexuales, los vómitos e indigestiones familiares, indigestiones familiares, la laringe al miedo y las lágrimas a algo que no puedo ver. ¿Sí? Bien. Vamos a desarrollarlo. Pasémoslo en criollo. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto quiere decir que cuando yo viví el conflicto, es muy parecido a las fobias. Después voy a hacer un video sobre fobias, que también conté que sané la fobia a los sapos.
Que cuando uno vive el conflicto, que siente que en donde uno está siendo atacado, la mente graba todo lo que está alrededor y lo toma como un engrama, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí me pasó algo, cuando hacía frío, después, cuando haga frío, automáticamente el frío lo voy a tomar como invasor, como atacante, como algo nocivo. Ahora voy a dar un ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que pueden ser, esto de 90%, 10%, no sé, yo no lo comparto mucho. Pero sí puedo decir que viene de 3 lugares diferentes, la alergia. Como casi todo. Podemos decir que la alergia me pasó algo en la vida, muy conflictivo, y más adelante vuelvo a meterme en un escenario parecido al que viví el conflicto y reacciono exageradamente al escenario y tengo alergia. ¿Sí? O algo que le pasó a mi madre estando embarazada, o gestándome, ¿no? Mientras me estaba gestando o estaba embarazada, o yo era chiquitito y era una extensión de mi madre, y yo viví el síntoma de lo que mi madre sintió que había sido un ataque. O algo transgeneracional, ¿no? Porque a alguien más arriba le pasó algo, no sé, porque un abuelo murió en una sobredosis de amoxicilina, yo luego tomo la amoxicilina y tengo alergia a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo un rechazo exagerado a algo que creo que es nocivo, pero en realidad se murió porque se dio una sobredosis del medicamento, ¿no? Transgeneracional. Bien. ¿Sí? O estoy reaccionando exageradamente a algo que me pasó en su momento a mí, o algo que le pasó a mi madre mientras yo era su extensión, sea que estaba dentro de la panza o chiquitito afuera, o algo transgeneracional, algo que a alguien en el árbol le pasó y yo, quizá por ser su doble, me lo está pasándome a mí. O sea que hay que hacer una sesión sí o sí, investigar sí o sí de dónde viene, sí o sí, con precisión en tu mente, sí o sí. ¿Sí? No es algo de, lo sano generalizando. No, hay que ir al punto, investigar si viene de acá, si viene de acá, si viene de acá. Bien, vamos a leer el tema de la rinitis, que es lo más clásico de las alergias. Y si ustedes después quieren que hablemos de alguna alergia específica, hacemos algún otro video. Rinitis. Definición. Inflamación del revestimiento mucoso de la nariz. Produce secreción acuosa, estornudos, picor y congestión. Esto es lo que yo tenía. Técnico, cuarta etapa embrionaria. Ya vamos a hablar de las etapas embrionarias en algún video que hace rato que también me lo están pidiendo. Vagotonía, fase de curación de un conflicto de la mucosa nasal. ¿Sí? Separación con gran peligro. Ahora lo explico, tranquilo. Sentido biológico. Reparar la ulceración de la mucosa producida en la fase activa de un conflicto de separación con gran peligro a nivel olfatorio. Lo vuelvo a leer. Sentido biológico, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo el cuerpo? ¿Cuál es el sentido de hacer lo que está haciendo? Reparar la ulceración, no ulceración es una lastimadura, reparar la herida, microherida de la mucosa de la nariz producida en la fase activa de un conflicto de separación con gran peligro a nivel olfatorio. Bien, ¿qué quiere decir esto? Esto de vagotonía, fase de curación, fase fase activa, ¿no? Fase activa, fase de curación, de reparación. Bien, en criollo, Augusto, por favor. Esto es así. Yo creo que es real que pueda haber peligro. Como siento que puede haber peligro, necesito olfatear más para poder olfatear al peligro. Como necesito olfatear más al peligro, me realizo microulceraciones en la nariz, pequeñas heridas para tener mayor capacidad olfatoria. Y cuando siento que el peligro pasó, cuando se acabó la fase activa, cuando ya no estoy controlando si el peligro viene hacia mí, comienza la fase, como dice acá, la fase de curación, ¿no? La fase de curación. Entro en vagotonía. Ya no creo que, siento que el peligro ya pasó, ya no tengo que estar olfateando de más el peligro. Ya las microulceraciones que hice para ver si el peligro venía, ya las puedo tapar. Y el tapar, ¿no? Estas ulceraciones en la mucosa producen precisamente la rinitis, ¿sí? Por ende, cuando yo empiezo a estornudar es que siento que el peligro ya pasó.
Esa es la traducción. Cuando yo empiezo a estornudar, cuando yo empiezo con los mocos, con el agüita, con el estornudo, con el picor, con la congestión, cuando estoy en esa etapa, quiere decir que mi cuerpo está reparando las ulceraciones que hizo para estar alerta por si el peligro. ¿Es claro? ¿Sí? Calculo que fue claro. ¿Para qué me sirve saber esto? Porque si no me quedo, estoy estornudando, a ver qué estoy rechazando. No. No tengo rinitis, a ver qué estoy rechazando. No. Tengo rinitis, a ver qué estaba rechazando y ya pasó. Y entonces la rinitis. Esto es muy importante, muy importante. ¿Sí? Cuando hagamos el curso de bio lo vamos a explicar paso a paso. Pero esto es muy importante. Porque si no uno se queda, yo antes de entender cómo funcionaba esto, estornudaba y decía, a ver, estoy rechazando algo, a ver qué estoy rechazando. Digo, no, ya pasó. Si el estornudo sucede, es que ya pasó. Le voy a dar un ejemplo. En el caso de rinitis, el conflicto es conflicto de separación con gran peligro en fase de reparación, ¿no? Reparación es que lo que les expliqué. Conflicto de separación con gran peligro en fase de reparación. Conflicto de peligro acechando. Algo huele mal. Conflicto de anticipación negativa de los problemas. ¿Sí? Siempre tiene que ver con peligro, algo huele mal, algo que en su momento pasó algo. Entonces estoy olfateando que no vuelva a pasar. Y cuando siento que ya pasó el peligro, la rinitis, la alergia, la reacción exagerada. ¿Sí? Cuando ocurre el síntoma en el caso de la rinitis, cuando ocurre el síntoma, quiere decir que la reacción exagerada ya pasó. Entonces me pongo a ver cuándo comienzo a estornudar. Les doy un ejemplo que me pasó a mí y que me pidieron que por favor cuente cómo lo sané, ¿no? Vamos con eso. Bien, ¿qué pasaba? A mí me dijeron que yo tenía alergia al cambio de clima. Mi madre me dijo, no, él es alérgico al cambio de clima. Y yo me crié con esa frase. No, es que Augusto es alérgico al cambio de clima. No cambiaba el clima y ¡pum! Precisamente, qué gracioso, acabo de caer. Justo ayer hay un brutal cambio de clima y no estornudé en ningún momento, ¿no? Qué maravilla, me acabo de dar cuenta. Justo grabando este video en el momento perfecto, como siempre. Él es alérgico al cambio de clima. ¿Existe el alérgico al cambio de clima? No. ¿A qué era alérgico yo? Yo estaba lo más bien, verano, ¿no? Calorcito, arrancaba el otoño, bien, vamos bien. Y cuando ya el frío, bajaba el frío, ¡pum! Alergia. Pero alergia de que estornudaba, quedaba roto, tirado en la cama, inutilizado todo un día, me tenía que empastillar una semana para estar medianamente lúcido para trabajar. Desastre, desastre. Alergia, rinitis brutal, exageradísima. Entonces, ¿qué cosas descubrí? ¿Sí? Les cuento 3 cosas que descubrí que fueron haciendo, porque sanaba una y seguía, pero menos. Entonces eran varias. La primera cosa y la más obvia fue que cuando venía el frío, o sea, ¿cuándo estornudaba yo? Esto es importante, ¿no? Disculpen un poco el caos, pero tengo que contárselos así. Bien, yo salía, no sé, salgo a buscar leña para la estufa. Bueno, salgo a buscar leña, me abrigo, el frío, ¿no? El frío, bueno, hace frío. Y puede estar, no sé, 15 minutos en el frío, no pasaba nada. Listo, agarro la leña, me meto, cierro la casa, vuelvo al calor del hogar y al rato, ¡achis! Estornudo, alergia. ¿No? ¿Cuándo ocurría? Cuando yo sentía que el frío, cuando yo sentía que ya no estaba olfateando al frío. Cuando yo decía, listo, ya no estoy olfateando al frío. No salía el frío, hace frío, qué frío, no, qué frío, estoy abrigado, bueno, pero qué frío, no, qué frío. Me meto a la casa y de golpe el calorcito, ¿no? Y el calor, mira, lo recuerdo y es el calorcito y automáticamente el cosquillón en la nariz. Calor, cosquillón en la nariz y empieza la agüita y estornudar. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cuál era el atacante? El frío. Entonces me pongo a investigar. ¿Y qué pasa? Por un lado descubro
todo venía por el lado de mi padre, en este caso, ¿no? Por un lado descubro que mi padre tenía una madre que era la abuela fría, ¿no? Se llamaba Elsa encima. Elsa la fría, como la de Frozen, para que libre soy, libre soy. Elsa, la abuela fría, que te quiero, nunca un cariño, nunca un abrazo. Mi padre toda la vida sufriendo la frialdad de su madre. Entonces, el frío para mi inconsciente se vinculaba a relaciones frías. Era, ojo con el frío. Frío es no amor para mi inconsciente. Lo sano. Luego, mi abuelo, como ya he contado en otros videos, mi doble, muere de un infarto. A la mañana mi padre se levanta, como he contado en otros videos, y se encuentra el cadáver de su padre en el piso del comedor. ¿Para qué se había levantado el padre? A prender la estufa, a prender el escabe, a prender el calefactor. Se levantó a prender el calefactor y se murió de un infarto. Entonces, cuando mi padre se levanta, dice, y lo dice hasta el día de hoy, mi padre se levantó a prender el calefactor y se murió de un infarto. ¿No? ¿Tenía que ver el calefactor? No. El infarto tenía que ver con su conflicto de pérdida de hogar, que era su trabajo, se fundió, bien, ok. El infarto fue por algo. Pero la escena en donde mi padre se encuentra a su padre tirado en el piso, era una escena de frío, porque se levantó a prender el calefactor y no llegó a prenderlo, hacía frío. Y lo que tocó fue un cuerpo frío, estaba frío, su padre estaba frío. Entonces, para su engrama, ¿no? Todo lo que la mente de mi padre grabó alrededor de él era, hace frío, mi padre está frío, y automáticamente todo era nocivo, ¿no? Me quedé sin padre, mi padre está muerto, se levantó a prender el calefactor. Entonces, el frío era el escenario de la muerte. El frío era el escenario de la muerte. ¿Cómo yo no voy a estar controlando no pasar frío? ¿Cómo yo no voy a estar controlando que mi familia no tenga frío? ¿No? Justo ahora, una amiga se mudó al lado de nuestra casa, la casa de al lado, y ahora somos vecinos con esta amiga. Y yo estoy continuamente, che, no pase frío, le mando un mensaje, porque se mudó y todavía no tiene la calefacción. Entonces, che, venite para casa, no pase frío, ojo con el frío, 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 frío. Y hoy a la mañana mi esposa me dice, che, cortala con el frío, dejala a una mujer grande, sabe lo que hace. Y yo decía, pero que no pase frío, ¿no? Fíjate, ¿no? El frío como enemigo. Bueno, las que he sanado con el frío como enemigo, ni les cuento. Por ende, ahí ya van tres cosas, ¿no? Vínculos fríos, madre fría que no da cariño, no da ternura, mi abuelo que se levanta a calefaccionar porque hacía frío y su cuerpo frío, ¿no? ¿Cómo no voy a rechazar el frío? Bien, y la última que descubrí, que fue la que lo sanó del todo, fue que, volviendo a la frase, sos alérgico al cambio de clima, me di cuenta, sanando, que a mí en realidad no me habían respetado los ritmos biológicos como niño, ¿no? Era como, no me nacía esto y me forzaban. Bueno, tenés que ir a hacer esto por más que quieras. Por quieras o no quieras, lo tenés que hacer. Quieras o no quieras, vas a la escuela. Quieras o no quieras, entonces, en Argentina, cuando yo empecé a ir a la escuela, era como obligación. Y siempre es con el cambio de clima cuando arranca la escuela. Se acaba el calor y se empieza a ir el calor, ¿no? Entonces me di cuenta que frente a cualquier cambio exagerado de ciclo, ¿no? O sea, invierno, primavera, verano, otoño, invierno, cada cambio de estación a mí me generaba un rechazo exagerado porque simbólicamente estaba tomando que no me habían respetado a mí los tiempos. Entonces utilizaba las estaciones para proyectar ahí que cambió el clima. Y yo siempre quejándome del cambio de clima. ¡Oh, no! Arrancó, ya volvió hasta el frío, ¿no? Pero en realidad tenía que ver con... Esto fue brutal, ¿no? Tenía que ver con que a mí biológicamente no me habían respetado los ritmos.
No estaba listo para ir a la escuela y me forzaban a ir a la escuela. No estaba listo para esto y me forzaban, ¿no? Porque hay que hacer esto para que vos seas la persona que yo quiero que seas. Entonces también tenía una reacción exagerada al cambio en general. Tenía una reacción exagerada al cambio. Porque yo rechazaba a destiempo que me habían forzado al cambio sin que yo esté listo para el cambio. ¿Sí? Fíjense lo complejo y lo profundo y la cantidad de investigación que hice para que la alergia desaparezca. Y ahora, con el cambio brutal de clima, puedo hacer este video con ustedes. Quédense con eso. ¿Sí? En el caso de estoy hablando rinitis. Y recuerden este ejemplo. Empiezo a estornudar cuando el frío se fue. Cuando ya estoy adentro. Cuando ya tengo calor. Siempre me pasaba, hace frío. Bueno, me voy a dormir, me tapo. Me tapé. Ya está. Me cambió la temperatura del cuerpo. ¡Achis! Automáticamente la alergia ahí. Porque dijo, ya pasó el enemigo. Vamos a tapar las microulceraciones que hiciste para estar alerta por si el enemigo, frío, muerte, etc. Espero haber sido claro con este ejemplo. Espero que lo puedan llevar ustedes, porque es bastante complejo el tema de la rinitis, ¿no? Pero creo que les expliqué. Es entender esto de la reparación, ¿sí? Si son alérgicos, rinitis, fíjense cuándo ocurre la alergia y no se queden con eso, como me pasaba a mí. Estoy estornudando. ¿Qué rechazo? ¿El calor? No. Estoy estornudando porque el enemigo se fue. No cuando comienzo a estornudar. Antes de estornudar. ¿Dónde estaba el enemigo? Antes de estornudar. Antes de los moquitos. ¿Sí? Ok. Hay alergia a millones de cosas. Alergias acá tengo alergia a la piel, al látex, al polvo, al polen. El polvo, también es alérgico al polvo. Bueno, lo he contado en ese video que salen un montón de cosas, que me hicieron ese análisis de a ver a qué soy alérgico, y era alérgico a todo menos a los pelos de los animales, a todo. Alergia al polvo lo sané y tenía que ver con... era transgeneracional, era mi abuela, la pobreza de mi abuela en la casa vieja de mi abuela, de ladrillos de mi abuela, con polvillo de mi abuela. Entonces, oler al polvo era rechazo al escenario de pobreza. Eso les puede servir porque un montón de casos he escuchado, ¿sí? Alergia al alcohol, alergia al gluten, alergia al agua, a los metales, a los antibióticos, bueno, di el ejemplo, medicamentos, a los animales, a la leche. Bueno, si quieren que haga un video preciso sobre algo, me lo dejan en los comentarios, obviamente. Ya saben, tienen mi página arriba, abajo, www.augustocodachovich.com. Sirve muchísimo que se suscriban si están en YouTube, que compartan si están en Facebook, que le den me gusta si están en donde estén y que comenten. Sirve muchísimo para que el video se propague y más personas puedan acceder a esta información y puedan comenzar a sanar estas cosas que yo creí que toda la vida las iba a tener. En un momento mi esposa me daba inyecciones semanales para no tener alergia. No, es bellísimo estar en este camino y entender todo esto. Bellísimo. Amores, bueno, 25 minutos el video más o menos. Bueno, ya sabía que iba a ser largo, yo qué sé, si es largo. Pero es una información que la quería dar completa. Saben que no me gusta hablar por la mitad. Los amo.